Estamos de vuelta y ya vamos a entrar de inmediato en contacto con Raúl Sor, porque lo que está pasando en Cuba no solamente sirvió para hacer preguntas que incomodaron probablemente a más de una persona. No estoy hablando solamente de los candidatos, sino que gente que estaba mirando por televisión respecto de lo que está pasando allá. Pero sobre todo sería interesante hacer los primeros análisis de un fenómeno que, y te lo digo porque te lo voy a tratar de mostrar un poquitito más adelante, tiene como gran novedad no necesariamente la crítica de buena parte o mucha gente del pueblo cubano contra el gobierno o contra el régimen. Eso es una cosa que ha estado pero presente muchísimo, quizás en otras formas. Lo novedoso es la movilización física de la gente para materializarla, y te doy la palabra para que nos cuentes qué pasó ayer y hoy. Hola, Fernando. Sí, es insólito porque en un régimen como el cubano, salir a la calle tiene costos muy altos para quienes lo hacen. Es decir, el mercado de empleo es muy importante, el Estado. Si tú eres un funcionario de Estado, y muchos, la mayoría de los cubanos lo son, o dependen de una u otra forma del Estado, te expones no solo a la represión física en la calle, que te detengan, sino que vienen una serie de consecuencias barriales, si tú tienes un negocio. Es decir, hay muchas formas en que te pueden reprimir. De manera que las barreras que tiene que atravesar cualquier cubano que quiere protestar son muchas, y los riesgos que asumen son enormes. Y por lo tanto, aunque no sabemos realmente la magnitud de las manifestaciones que han tenido lugar, claramente salieron miles de personas, pero hay mucha diferencia entre 3.000, 4.000 y 50.000. Y no sabemos, en ese sentido, no sabemos la magnitud, y probablemente no la vamos a saber. Por cierto, el gobierno cubano lo va a minimizar. Hoy día, en el diario Granma, que es el órgano oficial del Partido Comunista Cubano, tiene una sección que llama fotoreportaje. Y en ese fotoreportaje hay fotos de distintas ciudades, de distintos barrios en La Habana y de ciudades absolutamente desiertas. Y es todo lo contrario de lo que estamos viendo en imágenes allí. Por lo tanto, es muy difícil saber. Ciertamente no lo va a saber por parte del gobierno, y hay también interesados en darle la mayor notoriedad a lo que ha ocurrido. Hago esta salvedad porque por las imágenes no nos podemos hacer una idea de la magnitud del fenómeno, y por lo tanto hay quienes han dicho: esto es una nueva primavera, la primavera cubana. Son los primeros indicios de que el régimen va a estar en jaque, como ocurrió con varios gobiernos árabes durante esa llamada primavera. Bueno, esto es lo que no sabemos en Cuba, si esto es algo realmente masivo, apoyado por la mayoría de los cubanos, o es la expresión de malestar de ciertos sectores. Que hay razones para el malestar es evidente. A mí incluso me sorprende que esto no haya ocurrido antes, porque Cuba está atravesando por una situación tremendamente difícil. Por supuesto, están sufriendo todos los impactos del coronavirus, pero uno muy importante: el 10% del PIB cubano, el 10% provenía del turismo. Y el turismo, hace 2 años, tenían más o menos 4 millones de turistas. Y el año pasado recibieron apenas 1 millón. Y en lo que va corrido del año han recibido algo como 200.000. Y eso era una fuente de ingreso directo e indirecto enorme. Había mucha gente que había acondicionado sus casas para recibir turistas, tras toda la venta de distintos artículos, de artesanía. En fin, es un elemento muy dinamizador de la economía. Y otro factor que nos viene afectando mucho fue el fin de las remesas. Es decir, Estados Unidos puso cada vez mayores cortapisas, y muchos cubanos residentes en Estados Unidos que son totalmente contrarios al régimen. Pero una cosa es ser contrario al régimen y otra es ayudar
a tus seres queridos, a tus familiares que han quedado en la isla, y precisamente porque están en una situación económica deteriorada, las remesas eran muy importantes y eso ha disminuido en forma drástica, de manera que Cuba está atravesando, como tantas veces, por ahora no lo llaman periodo especial, ha tenido varios periodos especiales en que hay contracciones económicas tremendas, que tienen consecuencias muy directas para la población. Y claro, es decir, el bolsillo, el estómago mandan. Y yo he leído reportajes que hablan de hambre, que hablan de privaciones muy grandes que están teniendo en Cuba, y además han tenido un problema de cambio de divisa, es decir, han cambiado, que antes les permitía cierto acceso a tiendas que estaban mejor surtidas. Hoy día ha habido una inflación enorme de estos productos, por lo tanto hay escasez de muchos productos, y Cuba está muy afectada, además, como la mayoría de los países, por el atraso o por el desabastecimiento que se ve a nivel global por los problemas de la pandemia. Y Cuba importa casi el 70% de los alimentos que consume, los importa. De manera que hay muchas razones para el malestar en Cuba, y bueno, la gente que ha salido a la calle, no sabemos exactamente cuál es la motivación de cada cual, pero de que hay malestar no me cabe ninguna duda que debe haber un malestar significativo. Lo que no sabemos es si es mayoritario o no, y esto en las condiciones políticas de Cuba, en que no hay elecciones libres, en que no hay un medios de comunicación independiente, es muy difícil saberlo. Sí, además que se ha hablado mucho y han tratado de algunas personas de justificar esto por la lógica del bloqueo, particularmente de Estados Unidos. Y el bloqueo, para serte franco, es, yo tengo la impresión, una de las cosas más brutales, en algunos casos criminales, que pueden imponerse a otro país. Son tremendos. Pero también hay que decirlo, el bloqueo se ha usado también muchas veces dentro de Cuba como una excusa para aplacar un montón de cosas y para básicamente buscar culpables donde a veces son errores propios. Y es cierto, el bloqueo particularmente de Estados Unidos tiene altos y bajos, ya ha aumentado, ya ha disminuido, pero todavía sigue importando una cantidad bastante grande de alimentos de Estados Unidos a Cuba hasta el día de hoy. Pero el bloqueo es cierto que ha generado un problema. Y creo que ese es una cosa que hay que tomar en cuenta, pero que no explica, por ejemplo, un montón de otras cosas. Te voy a poner un ejemplo, Raúl. Yo soy fanático del hip hop cubano y el rap cubano. Desde que partió, que la primera vez que escuché una canción me encantó. Un amigo mío que vivía muy frecuentemente por allá me trajo una vez un cassette, y el cassette era de un grupo que se llamaba Los Aldeanos, que finalmente terminó como El Aldeano. Y esto estoy hablando yo del año 2008, 2009, hace mucho tiempo atrás. Y es cosa de que ustedes, por ejemplo, y personas que tocaban en los bares, en la Casa de la Música, en La Habana, en los restaurantes, en teatro, digamos. Y así como estaban El Aldeano, estaba Escuadrón Patriota, estaba Silvito el Libre, que es el hijo de Silvio Rodríguez, que han usado el hip hop, han usado el rap para cantar un poco, con la misma lógica de las similares en Estados Unidos, cantar la vida del pueblo en ciudades, en lugares. Y las canciones son durísimas, brutales, pero una crítica que, oye, hay muchos países que han sido dictaduras, pero horrorosas, y que no tenían ese grado de crítica en términos de sus canciones. Son tremendas. Pongan ustedes, por ejemplo, busquen YouTube, pongan El Aldeano, pongan la canción La Naranja se picó. Es una canción impresionante. Yo no sé si es que aquí, para serte franco, se fue tan directo para criticar, porque en eso sí, los cubanos son súper directos. Están sometidos, son una dictadura sin duda, pero el pueblo se expresa. Y se expresa hablándote en la calle, y se expresa en montones de situaciones. La música
lleva años anticipando esta situación, brutalmente, años, y son durísimas las canciones, muy directas, muy con nombre y apellido, muy de buscar la patria y vida, que están citándola todas ahora, que son de varios compositores, que es el título tiene que ver con una oposición a esta idea de o tienes lo que se dice o te mueres, digamos, el patrio muerte clásico. Bueno, el Patrio Vida, bueno, ahí está el Miquel Osorbo, está el Funky, está, así se llama, porque tiene nombre de ese, está Yotuel Romero, en fin, que crearon esta cosa que hoy día están cantando en las calles los cubanos, pero viene de mucho tiempo, no la movilización, sí la crítica. El que esto ya, ok, lo aguantamos un rato, estaba aquí, acá, ok, entendemos que están pasando problemas, hasta que de pronto empiezan a suceder cosas, empieza a salir, por ejemplo, canciones que hablan del racismo en Cuba. Que es bien impresionante, porque uno no se imagina que ese tipo de cosas antes habían. Búsquela. Hace mucho tiempo que hay una protesta muy potente, que por cierto el gobierno ha permitido. Porque la gente se expresa ahí y la gente sale a los bares y cantan. Están famosísimos, han dado vuelta a muchos países estos mismos grupos cantando el hip hop y el rap cubano, que es duro, te lo repito, duro, muy duro para enfrentar los problemas del gobierno. Y ahora la novedad es que sale la gente y no solamente se escuchan las canciones. Cierto, y bueno, no sabemos los alcances de estas manifestaciones, pero quisiera volver sobre el primer punto, que es sobre el bloqueo. El bloqueo le ha costado a Cuba más de 100.000 millones de dólares perdidos en comercio, en exportaciones, y la ha privado de importar medicamentos y otros insumos vitales, que por cierto tienen un impacto sobre el desarrollo del país. Y fíjate, año a año, sin excepción, con una mayoría abrumadora en la Asamblea General de Naciones Unidas, que es donde están reunidos todos los países miembros de Naciones Unidas, con la excepción de 2 o 3 países, y uno de ellos es Estados Unidos, todos han condenado el bloqueo. Sí. El bloqueo es una política, como tú bien lo señalaste, inhumana, porque afecta a toda la población. Criminal, es decir, dije yo. Los ancianos cubanos que no tienen acceso a ciertos remedios, bueno, los están condenando de alguna manera indirecta a muerte. Y esto había cambiado en gran medida bajo el gobierno Obama. No se había levantado el bloqueo, pero lo habían suavizado. Y, por ejemplo, se permitían las remesas, se le podía mandar ciertos productos de Estados Unidos a los familiares. Y todo esto se revirtió en forma dramática y se le agregaron más de 200 nuevas prohibiciones bajo el gobierno de Trump. Entonces, hoy día surge la gran interrogante, ¿cómo va a enfrentar Biden? ¿Cómo va a enfrentar Estados Unidos esta situación? Obama llegó a la conclusión de que no ganaban nada apretando más el cuello a los cubanos, a todo el pueblo cubano, y que era más viable una salida democrática, consensuada, generando una mayor apertura por parte de Estados Unidos y sacar a los cubanos, digamos, de esta situación en que, como tú señalaste, muchas veces se le ha echado la culpa, todo lo malo que pasa se le echa la culpa a Estados Unidos. Y efectivamente, muchas de las cosas que pasan, Estados Unidos es responsable, pero Obama tomó la decisión de, bueno, vamos tranquilicemos las cosas y tengamos mayor apertura. Bueno, eso murió con Trump y hoy día la gran interrogante, como te decía, es qué va a hacer Biden al respecto. Sí, ahora, también es cierto que hay cosas extraordinarias en Cuba. En un momento dado la medicina cubana era tan importante en términos de cómo se trataba, sobre todo para determinadas situaciones que tenían que ver con rehabilitación. De hecho, la Teletón chilena tuvo a una de jefa de departamento acá a Chile, a una connotada médico cubana, y vinieron varios médicos cubanos a enseñar el sistema de cómo
se producían estas rehabilitaciones. Bueno, montones de personas alrededor del mundo mandaron a familiares a Cuba, así como antes, si que tenías recursos, podías mandarlo a la clínica Mayo en Estados Unidos, si que tenías que hacer alguna operación o algo. No era para nada raro ver a personas que tenían, por cierto tipo de recursos, de poder mandar a sus parientes a Cuba para que se rehabilitaran ahí. La medicina regional, lo que hicieron en torno a tener consultores de barrio, todo eso es una cosa realmente notable, pero necesita que estén los insumos para poder generar las condiciones mínimas de un país para tener, bueno, económicamente la situación relativamente en un buen pie, tal cual como pasa en cualquier parte. Y los cubanos hace mucho tiempo, y el gobierno cubano hace mucho tiempo, que perdió la manija de ese asunto y básicamente sigue con la culpabilización de todo al bloqueo. Y bueno, fíjate, a propósito de lo que tú dices en medicina, Cuba es el primer país latinoamericano que saca una vacuna contra el COVID. La llaman Soberana, la vacuna cubana. Pero curiosamente, una de las reivindicaciones en estas manifestaciones recientes ha sido la falta de vacunación en Cuba. Y la gente estaba protestando específicamente por eso. Y no te puedo decir o si están muy atrasados o ¿por qué no lo han hecho? Porque organización al gobierno cubano no le falta. Eso lo hemos visto en los huracanes, cuando hay desgracias naturales, desastres naturales. El gobierno cubano es, pero por lejos, el más eficiente de toda la región, me refiero al Caribe. Por lo tanto, hay un interrogante. ¿Qué ha pasado con la vacuna Soberana en Cuba? Que hay este malestar por la falta de vacunación. Bueno, yo me imagino a seguir teniendo antecedentes de lo que está pasando en Cuba, porque, como te dije, los cubanos son un pueblo activo. Son gente que yo fui una sola vez, pero me impresionó que había personas que te hablaban de determinadas cosas que tú supondrías que había que hablarlas más calladito. No, y la hablaban abiertamente, son locuaces para decir lo que quieren y además tienen un grado de dignidad las personas en términos de sus derechos y en términos de sus condiciones que les permiten hablar desde allí. Y por lo tanto, si que han salido a la calle, muchos de ellos, yo tengo la impresión que es porque efectivamente ya no vieron otra solución más que visibilizar el problema, tal cual como pasa en otros países, incluyendo este. Absolutamente. Es decir, mira, la pandemia es un desastre para todos y Cuba no es la excepción. Así es. Bueno, estaremos atentos. Muchas gracias.